Investigate TV Plus en español. Una mujer que esperó más de una hora por una ambulancia dice que un cruce ferroviario bloqueado casi le cuesta la vida. Pero ese precedente no debería estar por encima de mi derecho a llegar al hospital. Revelamos una situación que ocurre en comunidades en todo el país. Además, aprovechándose de quienes oran. No creo que haya algo más bajo que eso. De verdad que no. Que Dios los bendiga. Examinamos la estafa que apunta a personas de fe. Y luego, devoción por excavar. Su toque personal para asegurarse de que seres queridos tengan un lugar digno para descansar en paz. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. Locomotoras que cruzan miles de kilómetros de vías en todo el país impulsan la multimillonaria industria de transporte. Soy Luis Carlos Mendoza. Pero mientras mueven mercancía, el tráfico ferroviario y la logística de las tripulaciones pueden paralizar todo. Cuando se detienen, pueden aislar vecindarios, retrasar a los servicios de emergencia y obligar a niños a arriesgar sus vidas. Este video de celular captado en Hammond, Indiana, en noviembre de 2023, muestra a estudiantes trepando los vagones de un tren que bloqueaba su camino entre sus casas y la escuela. Dos niños empiezan a bajar por un lado del vagón, pero sin aviso, el tren se mueve, obligando a una niña a saltar por su vida. ¡Dios mío! En 2024, la Administración Federal Ferroviaria recibió más de 26,000 quejas por vías bloqueadas. Algunas quejas incluían reportes de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas policiales que tuvieron que dar vuelta en las vías. En algunos casos, ese personal de emergencia se dirigía a prestar auxilio. Eso fue lo que vivió una mujer cuando sufrió una hemorragia interna y los únicos dos accesos a su pequeña comunidad estaban bloqueados por trenes, retrasando a la ambulancia por más de una hora. El reportero de investigación, Adrian Thomas, nos cuenta lo que pasó y nos explica por qué las soluciones a este problema nacional enfrentan tantos obstáculos. Parece que va a parar, ¿no? Va a detenerse. Cuando conocimos a Joy Shapiro y a su yerno Harry Newcomb en su casa de Skamania Landing, mi equipo y yo comprobamos cómo un tren de carga se detuvo por más de media hora para dejar pasar a otro tren. Un problema que Joyce, Harry y sus vecinos dicen que se está saliendo de control. Pasa lo suficiente como para que uno se acostumbre a planear con tiempo antes de salir. Harry y su suegra Joyce dicen que los bloqueos pueden durar desde 30 minutos hasta 2 horas, varias veces al día. Ya es parte de la vida en la pequeña comunidad de Holmes, en Stevenson. Solo hay 2 entradas a Skamania Landing, una donde Skamania Landing Road se cruza con la carretera 14 y otra como a 1 milla sobre la misma carretera en Butler Loop Road. En febrero de 2024, Joyce, quien padece de insuficiencia cardíaca congestiva, sabía que algo andaba mal. Llamé a mi yerno. Me miró y dijo, estás muy pálida. Llama al 911 y yo voy preparando el auto. Joyce dice que tenía una hemorragia interna grave y necesitaba una ambulancia con urgencia. Llamó al 911 a las 7:54 p.m. Condado de Skamania 911. Tengo una hemorragia en el colon. Empezó esta mañana. Incluso estoy sintiendo entumecimiento en la pierna derecha. Muy bien, voy a enviar a los paramédicos. Joyce cuenta que, cuando ha necesitado una ambulancia, en ocasiones anteriores, los paramédicos llegaron en minutos, dada la cercanía de esta estación de bomberos a la casa de su yerno. ¿Qué era lo que pensaba mientras esto ocurría? Bueno, al principio no estaba muy angustiada. Pensaba que iban a llegar rápido. Harry dice que 10 minutos después de hacer la primera llamada al 911, los paramédicos llamaron para decir que un tren de carga estaba bloqueando la entrada a Skamania Landing y que el despacho de emergencias estaba coordinando con la ferroviaria BNSF para abrir las vías. Pero pasaron 90 angustiantes minutos antes de que los paramédicos llegaran a Joyce. ¿Llamó para saber dónde están los paramédicos? Sí, todavía no han llegado a recogerme. Ok, había un tren bloqueando el camino, pero ya se despejó, así que deberían llegar allí en cualquier momento. Joyce dice que trataba de conservar energía y mantenerse consciente, aunque estaba perdiendo mucha sangre. Luego, en el hospital, le dijeron algo aterrador. Estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco. Todavía le cuesta creer que un tren de carga haya sido la causa entre la vida y la muerte. Esa noche pusieron mi vida en riesgo.
Entiendo que le den preferencia a que su producto llegue a donde tiene que llegar, pero ese precedente no debería estar por encima de mi derecho a llegar a tiempo al hospital para salvar mi vida. Según la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles, las mejoras en infraestructura y tecnología han permitido que los trenes de carga sean más grandes y muevan más mercancía. Los trenes que pasan por esta ruta en Oregon son operados por la empresa BNSF. En respuesta a las preocupaciones en Skamania Landing, un vocero de la compañía nos dijo, y cito, "Nos esforzamos al máximo por minimizar los conflictos entre caminos y vías, tratando de que sean lo menos frecuentes y lo más breves posible. En este lugar en particular, la solución más segura y efectiva para evitar molestias en la carretera es conectar los caminos existentes con un paso elevado, ya construido, o construir uno nuevo en Skamania Landing o Battle Road." El personal de BNSF ha hablado con los residentes varias veces a lo largo de los años y les ha compartido esta información. La construcción de infraestructura nueva como caminos o pasos elevados es fundamentalmente una decisión local. Los ferrocarriles en Estados Unidos están regulados por la Administración Ferroviaria Federal, pero un vocero de la agencia nos dijo que no existe una ley o reglamento federal que limite cuánto tiempo puede un tren bloquear un cruce. Llevamos esa pregunta al Congreso con la representante Marie Gluesenkamp-Perez, cuyo distrito incluye a Stevenson y también al condado de Skamania. ¿Debería haber una ley federal o una norma que limite el tiempo que un tren puede bloquear un cruce? ¿O que regule a qué hora del día pueden detenerse los trenes en los cruces? Según la Corte Suprema, solo el gobierno federal tiene autoridad para legislar sobre esto. Creo que si el Congreso no va a actuar, hay que darle más poder a las autoridades locales para que se sienten en la mesa y consigan un buen resultado para nuestras comunidades. El director de Obras Públicas, David Waymeyer, dice que cualquier solución sería un proyecto complicado, que podría tomar años. Creo que un pase elevado sería la única opción, pero las vías están a menos de 100 pies de la carretera 14, así que sería un proyecto bastante grande si llegara a hacerse. Si tuviéramos el dinero, creo que lo primero es asegurar el financiamiento, obviamente porque sería un proyecto de varios millones de dólares. Poco después de que empezamos a hacer preguntas, la representante Gluesenkamp-Perez envió un mensaje directo a la presidenta ejecutiva de BNSF, Catherine Farmer. En una carta hecha pública, la representante dijo, en parte, es fundamental encontrar una solución razonable que garantice que estos residentes tengan acceso a atención médica sin demoras. La representante Gluesenkamp añadió que si los trenes deben detenerse por periodos largos, BNSF debería hacer todo lo posible por mantener al menos una vía de acceso abierta. Reportando desde Portland, Oregon, soy Adrian Thomas. En diciembre de 2024 nos comunicamos con BNSF para preguntar sobre los esfuerzos para solucionar el problema. Un vocero de la empresa nos entregó una declaración muy similar a la que habían enviado 9 meses antes. Pero esta vez con una aclaración. Si hay un problema mecánico, por seguridad no podemos mover el tren hasta que sea seguro hacerlo. Hicimos más preguntas como cuál es la política de la empresa para desbloquear las vías, pero al momento de emitir esta nota no habíamos recibido respuesta. Puede leer la declaración completa de la compañía en investigatetv.com. Más adelante, la erosión y el aumento del nivel del mar está cambiando nuestras costas. Hemos visto este lugar cambiar drásticamente en los últimos años. Le mostramos la zona que está perdiendo más tierra que cualquier otra en el país y los esfuerzos para protegerla. Pero antes, estafadores van tras iglesias y sus feligreses. En todas las iglesias en las que he trabajado ha pasado, en todas. Solo que ahora ocurre mucho más seguido. Le mostramos las señales de alerta para evitar esta estafa pecaminosa. Ginny Wasserman dice que un supuesto amigo en Facebook le rompió el corazón y la cuenta bancaria. Ese fue mi error desde el principio, creerle a la primera persona que me habló que decía que me amaba. Pensó que se había enamorado de un oficial militar destacado en Medio Oriente y cuando éste le pidió dinero para un supuesto viaje en helicóptero para salir de Siria, le envió $138,000 antes de darse cuenta de que todo era una mentira con fotos robadas. Me puse a llorar, sentí que había defraudado a mi familia.
Los expertos dicen que los estafadores suelen manipular las emociones para sacarle dinero a sus víctimas. Y no solamente lo hacen a través del romance, descubrimos que también usan la fe de las personas haciéndose pasar por pastores. La reportera de investigación Cassidy Williams nos muestra las señales de alerta. Construida en 1744, la Iglesia Congregacional de Kensington ha vivido siglos de generosidad, pero con el tiempo y la nueva tecnología, estafadores ahora se aprovechan de esa generosidad para hacer dinero. Recibía correos de feligreses diciendo, ¿qué pasa? ¿En qué necesita ayuda? La pastora Holly Norwick dice que empezó a recibir mensajes confusos porque muchos de sus feligreses habían recibido textos como este. Los estafadores se hacían pasar por ella y pedían ayuda. Necesito comprar tarjetas de regalo de Apple hoy para unas mujeres con cáncer en el hospital, pero no puedo hacerlo por mi agenda. ¿Puede comprarlas en alguna tienda cercana? Pero Norwick no envió ese mensaje. En todas las iglesias en las que he servido ha pasado, en todas. Solo que ahora pasa mucho más seguido. ¿Cómo obtuvieron los estafadores los nombres y números de los feligreses? El día anterior, la administradora de la oficina, Kim Lawrence, recibió un correo que creyó era del director musical, pidiendo el directorio de la iglesia. Luego, se dio cuenta de que no era él a quien se lo había enviado. Que alguien ataque a una iglesia. No creo que haya algo más bajo que eso. De verdad que no. Que Dios los bendiga. Lawrence se apresuró a avisar a la congregación que no compraran las tarjetas de regalo. Ahora está cambiando su sitio web para que no sea tan fácil encontrar los correos de las personas. Quieren advertir a otras iglesias y congregaciones para que estén atentas. En el correo dicen que están ocupados para que no los llamen, que solo quieren un mensaje rápido. Ignoren eso y llamen. Porque a veces la comunicación de la vieja escuela es la mejor forma de asegurarse de que su ayuda termine en las manos correctas. ¿Qué tan bajo hay que caer para estafar a una iglesia así? Es terrible. Por eso es tan importante que la gente sepa que esto puede pasar. Hay que estar alerta. Pero aunque este tipo de engaño suene nuevo, no lo es. Encontramos casos similares en estados como Missouri, Carolina del Sur, Indiana y Wisconsin. En el 2019, el fiscal general en Texas, Ken Paxton, emitió una alerta después de que varias iglesias reportaran este tipo de estafa en todo el estado. A continuación, conozca al hombre que ha cavado cientos de tumbas a mano. La mayoría de estas las cavé yo. Su dedicación a un cementerio lleva más de medio siglo. Pero antes, Así es como protegemos nuestra protección. una solución para una costa en crisis. Examinamos uno de los esfuerzos para detener la desaparición de nuestras costas. Es un puerto pequeño en la costa del Golfo de Luisiana, pero tiene un papel clave en el suministro de petróleo de Estados Unidos. Port Fourchon es un centro importante para las empresas petroleras y produce cerca del 15% del petróleo nacional. Pero este puerto crucial enfrenta una amenaza creciente. Investigadores de la Universidad Estatal de Luisiana encontraron que la playa al sur de Port Fourchon pierde más tierra por erosión y subida del mar que cualquier otro lugar en el país. Esa franja estrecha de tierra ayuda a proteger el puerto de las marejadas de huracanes. Protegerlas se ha vuelto una prioridad para quienes usan el puerto a diario. El reportero de investigación John Snell nos muestra una de las soluciones que están probando para salvar una costa en crisis. Justo detrás de este montículo hay tierra recién creada. Chet Chasson tal vez no parezca la primera persona en mostrar un proyecto ambiental. Dirige el puerto más grande del Golfo de México para la industria petrolera y de gas. Pero hoy nos muestra el más reciente proyecto de construcción de tierra de Port Fourchon. Parte de los 200,000 acres de humedal que hemos creado desde el año 2000. El puerto gastó $4 millones en el proyecto, drenando material y llevándolo por tuberías para crear humedales instantáneos. Cada grano de arena o de material que podamos poner en nuestra costa es mejor que el día anterior. También hay una razón práctica detrás de esto. La nueva tierra sirve como barrera contra los huracanes. Tenemos que hacer cosas que ayuden a la sostenibilidad ambiental junto con el impacto energético y económico. Hemos visto este lugar
cambiar drásticamente en los últimos años. Simón Malós, del grupo ecologista Restore the Mississippi River Delta, dice que el huracán Aida en 2021 subió por la carretera 1 de Lafourche, destruyendo vidas, propiedades y humedales que no podrán recuperarse jamás. Pero incluso antes de Aida, esta zona ya sufría pérdida masiva de tierra. Estamos en el corazón de dos de los estuarios más ricos, no solo de Luisiana, sino de Norteamérica, pero también es el corazón de la pérdida de tierra. A unos metros, la organización Ducks Unlimited ayudó a instalar terrazas a lo largo de la carretera. Con eso, crean tierra nueva donde antes había agua abierta. Podemos crear hábitat construyendo islas donde antes había marisma. Estabilizamos el área y además logramos frenar la erosión adicional. Cassidy Lajoun, director de programas de conservación de Ducks Unlimited, dice que instalaron más de 24,000 metros de terrazas, a un costo de $4.7 millones. Es un proyecto económico para los estándares de restauración costera y complementa otros esfuerzos cercanos. Es como comerse un elefante a mordidas pequeñas. Lo que hacemos por separado no mueve la aguja, pero si trabajamos en conjunto con otras organizaciones y grupos, sí marcamos una diferencia. El Estado ha invertido cientos de millones en restaurar áreas cercanas. Reconstruyeron la playa en Caminada Headland al oeste de Grand Isle y el humedal detrás de ella. La idea es que en futuros huracanes, en vez de desaparecer, la playa se retraiga sobre el humedal. Así es como protegemos nuestra protección. Es el mejor ejemplo de las múltiples líneas de defensa. Todo empieza en la costa, en las Islas Barrera. Una vista satelital muestra cómo Port Fusion creció con los años, drenando canales y construyendo nuevos muelles. La ley exige que quienes modifiquen el terreno compensen el daño ambiental producido. Así que hemos hecho más de lo requerido porque es lo correcto y es lo que tenemos que hacer para preservar nuestra herencia, nuestra cultura y nuestra forma de vida. El Plan Maestro Costero de Luisiana establece una visión a futuro. Incluye proyectos de creación de marismas a ambos lados de Bayou Lafourche. La zona en verde oscuro cubre cerca de 29,000 acres. Los defensores dicen que solo podrá construirse por fases y que el costo podría superar los $1,000 millones. A continuación, le presentamos a uno de los trabajadores más incansables que hay. Llegué a tener 7 trabajos al mismo tiempo. Y le explicamos por qué lleva décadas cavando tumbas. Todos conocemos a Abraham Lincoln como el 16º presidente de los Estados Unidos. Pero antes de ser uno de los líderes más icónicos del país, tuvo varios oficios. Entre ellos, fue dependiente de tienda, jefe de correos y cavador de tumbas. Otros nombres famosos también cavaron tumbas alguna vez, como los músicos Tom Petty y Joe Strummer de The Clash. Y un hombre de Wisconsin tomó ese trabajo hace casi 60 años y nunca lo dejó. Ha cavado más de 500 tumbas, todas a mano. El reportero de investigación Jeff Alexander nos muestra cómo lo hace. En el cementerio Pine Hill, en Armstrong Creek, Frankie Kowalkowski tiene una tarea que cumplir. Una tarea que ha realizado durante los últimos 59 años, 535 veces y contando. Todo con una pala. ¿Todo en el mismo cementerio? Sí, ¿Cuántas horas ha pasado allí? muchas. Nacido en Armstrong Creek y criado en una familia polaca numerosa, Frankie nunca le tuvo miedo al trabajo duro. Llegué a tener 7 trabajos al mismo tiempo. Que serían inspector del municipio, miembro de la junta municipal, agente de policía municipal, leñador, vendedor de lápidas y conductor de autobús escolar, hasta 1966, cuando le ofrecieron un nuevo trabajo, cavar tumbas. En promedio, La mayoría de estas las cavé yo. Frankie cava cerca de 10 tumbas por año. Ese murió en un accidente de auto. Por lo general recibe una llamada de la funeraria con unos días de anticipación, pero no siempre. A veces le toca cavar en medio de la noche. A veces me llaman tarde y debo tener todo listo para el día siguiente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, debo hacerlo. Entonces sale con una linterna. Sí, con luces, sí. Por su primera tumba, Frankie ganó $15.
Hoy en día le pagan hasta 400, pero dice que aún es el cavador más barato de la zona. A veces tiene suerte y el terreno es suave. Otras veces tiene que enfrentarse a raíces y rocas. Lo que hago es usar una pala grande, aflojarlas y sacarlas. Dentro de su casa, Todo el cementerio, quién está enterrado y dónde. Frankie ha mantenido mapas detallados y registros de todas las parcelas del cementerio. Ahí dice quién es el dueño y quién está enterrado y dónde. Lote 1, área A. Incluso guarda los permisos de entierro de todas las tumbas que ha acabado. No es de extrañar que... Conozco el cementerio con los ojos cerrados. Por eso siempre está dispuesto a ayudar a los visitantes del cementerio. A lo largo de los años, Aquí están enterrados mi hermana y su esposo. Frankie ha enterrado a varios de sus familiares. He cavado para mi mamá y mi papá, para mis tíos y tías, y mis 2 hermanos y 2 hermanas. ¿Siempre fue triste o cómo lo vivió? Es mi trabajo. Es mi trabajo. Un trabajo del que Frankie siempre ha estado muy orgulloso. Y a sus 81 años aún no piensa parar. Su meta es llegar a las 600 tumbas cavadas en su comunidad, incluida una muy personal. ¿Quién va a cavar su tumba algún día? La voy a cavar yo mismo. Luego pongo una caja dentro y le echo la tapa. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español. Si hay algo que, según las investigaciones, no solo no beneficia, sino que daña a los niños, debería prohibirse. Investigamos un método de enseñanza que lleva décadas en uso y que, según expertos, perjudica la lectura infantil. ¿Qué cambios piden los padres y los educadores?